Ahí está, ya estoy grabando. Bien, buen día. Bueno, seguimos con donde habíamos quedado la semana pasada, ¿sí? ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Subir Sí, esto. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito del metabolismo bacteriano. La semana pasada ustedes recuerdan que habíamos visto lo que eran los organismos o microorganismos procariotas. Habíamos visto que eran células muy poco evolucionadas en relación a las células eucariotas, que carecían de prácticamente sistemas de endomembranas y que su metabolismo era muy rudimentario. Asimismo, las bacterias tienen, ustedes lo pueden leer en el artículo que les dejé ya para tener una visión del metabolismo general. Ojo, no quiero que sepan los distintos tipos de metabolismo, pero sí que tengan noción de cómo las bacterias pueden tomar los nutrientes del medio ambiente, en este caso que puede ser el alimento, y multiplicar su carga generalmente inicial. Es decir, vamos a ver en las clases que vienen, que siguen, que prácticamente la mayoría de los alimentos tiene una carga inicial, una carga bacteriana de per se, que se encuentra dada fundamentalmente por el medio ambiente, ¿sí? Y por los lugares en donde transita el alimento, desde que llega a la mesa. Asimismo, ustedes recuerden que hay algunas, ¿sí? Algunas cepas que se agregan al alimento para que darles distintas condiciones. Por ejemplo, eso ocurre con las bebidas alcohólicas, eso ocurre con todos los alimentos que son fermentados, en donde se agregan ciertos tipos de cepas bacterianas, también fúngicas, para obtener un producto que sea de alguna manera de distinta índole, o sea, apetecible o que tenga ciertas características que le son propias del alimento. Por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, la cerveza, se le agrega un fermento que es de un hongo, una levadura, que lo que hace es darle ciertas características dependiendo de cuál sea el objetivo final del fabricante. En los quesos ocurre lo mismo, en el yogur ocurre lo mismo, por ejemplo, en muchos de los alimentos lácteos ocurre lo mismo, ¿sí? Y muchas veces la carga bacteriana inicial, por ejemplo en la leche, tiene que ser disminuida fundamentalmente para que el alimento esté más tiempo en el mercado, ¿sí? Para generalmente disminuir la carga inicial, ¿sí? Bien, ahora, dicho esto, ustedes recuerden que cuando uno tiene un alimento, ¿sí? Cualquier sea el tipo de alimento, nosotros tenemos que entender justamente cuál es el metabolismo, o sea, la parte que justamente estos microorganismos van a generar un cierto perfil enzimático, es decir, a nivel bioquímico, para lograr su nutrición y desde ahí poder aumentar su número. De ahí el crecimiento microbiano que se dé en el alimento en sí. El desarrollo de estas estrategias se pueden recrear en el laboratorio en lo que se denominan medios de cultivo, que ustedes lo van a ver y los van a poder trabajar en la parte práctica, ¿sí? Los medios de cultivo pueden ser medios naturales o artificiales que tienen ciertos aditamentos que los hacen de alguna manera, ¿sí? Favorables para que las bacterias puedan crecer, ¿sí? Bacterias u hongos, ¿sí? Cualquiera de los dos. En el caso de los virus o los parásitos, recuerden que habíamos hablado que no crecen en medios artificiales, y los virus vamos a ver que solamente crecen en medios celulares, de ahí que no se puedan recrear en un laboratorio de rutina, ¿sí? Y también conociendo esto, conociendo el metabolismo bacteriano, uno puede impedir el crecimiento de los que son alterantes, ¿sí? De esta manera, los medios que uno adopta generalmente, como la refrigeración o la cocción, ¿sí? O el tratamiento que se hace, por ejemplo, cuando los alimentos se envasan al vacío o cuando se les agrega una cantidad de sal
o por ejemplo se los trata con algunos preservantes para que justamente el alimento en el mercado esté más tiempo, ¿sí? De ahí que todos los alimentos tengan una fecha de caducidad. Y también es importante porque justamente cuando uno puede en el laboratorio recrear, ¿sí?, el desarrollo bacteriano, uno puede también controlar enfermedades. De ahí que generalmente vamos a ver que dentro del espectro de las enfermedades transmitidas por alimentos, vamos a tener dos tipos de patologías bien distintas. Unas son las intoxicaciones y las otras son las infecciones, ¿sí? Ya me voy a hacer después un tiempo en las clases siguientes para justamente diferenciar cuando uno habla de intoxicación propiamente dicha o cuando habla de infección. Y vamos a ver que dentro de las infecciones tenemos algunas que pueden ser de carácter tóxico, es decir, toxoinfecciones, ¿sí? Después vamos a detallar bien las diferencias de estas en tiempo, fundamentalmente, y en características, y después cuando toquemos cada grupo bacteriano, vamos a ver que las diferencias se van a notar en las cepas que pueden traer o bien infecciones o bien intoxicaciones alimentarias. Dentro de lo que es una pirámide energética, ¿sí?, todos los microorganismos necesitan una fuente de energía para poder sobrevivir, igual que nosotros, ¿sí? La fuente de energía o bien puede ser tomada a través de componentes en los cuales la luz solar excita ciertos compuestos, como por ejemplo los fotorreceptores en las plantas, y desde ahí tenemos los que son de alguna manera autótrofos o también fotótrofos, en donde la luz natural, la luz del sol, hace de que, o luz artificial también en algunos casos, hace que dependiendo del fotoperíodo, puedan sintetizar a través de compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos. Si las plantas, por ejemplo, toman el dióxido de carbono y el agua de la atmósfera y lo convierten en moléculas, por ejemplo, de glucosa, ¿sí? Estos organismos autótrofos utilizan la energía solar para la síntesis de compuestos orgánicos. En cambio, los organismos que son heterótrofos, como las bacterias o como nosotros, lo hacen a través de la degradación de compuestos orgánicos, por ejemplo, hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, ¿sí? En este caso, la degradación de compuestos orgánicos termina con la síntesis final de adenosín trifosfato, que es la moneda corriente celular con la cual la célula, ¿sí?, cualquier célula, sintetiza moléculas propias. Utiliza esa energía para la síntesis de moléculas propias y las células procariotas no escapan de este requisito, ¿sí? Porque para la síntesis de proteínas necesitan energía. Y estos compuestos orgánicos se oxidan a través de ciertos mecanismos en los cuales el último aceptor de electrones, ya lo dije en la clase pasada, o bien puede ser el oxígeno o bien puede ser un compuesto inorgánico, ¿sí? Cualquiera de las dos estrategias. Y acá vamos a ver las estrategias de oxidación y de fermentación, ¿sí? Otros organismos, los litótrofos, utilizan únicamente compuestos inorgánicos para oxidar, ¿sí?, y reducir ciertos compuestos y desde ahí obtener energía, ¿sí? No es el caso de las células procariotas. Las células procariotas están en el centro de esta pirámide. Bien, ahora, para la transformación, como dije recién, vamos a ver que se utilizan dos tipos de, digamos, de estrategias, que las tienen también en el paper que yo les dejé, ¿sí? Una es la respiración y la otra es la fermentación. Por medio de la respiración, los microorganismos procariotas pueden, de alguna manera, oxidar los nutrientes hasta obtener energía, ¿sí? O bien por un mecanismo aerobio o por un mecanismo anaerobio.
Por un mecanismo aerobio, el último aceptor final de electrones es el oxígeno. Yo ya les dije en clase pasada que las bacterias utilizan un sistema similar al sistema mitocondrial. Recuerden que no hay mitocondrias en este espectro, pero que ese sistema también tiene componentes como los citocromos que utiliza a nivel mitocondrial la cadena de transportadores de electrones, y el último aceptor de electrones en este caso es el oxígeno. Otra estrategia, la vía anaerobia, que no depende de oxígeno, ¿sí? Utiliza un aceptor inorgánico como aceptor final de electrones, ¿sí? Que es diferente al oxígeno, obviamente. El caso más común es la transformación de nitratos a nitritos. Si ustedes recuerdan lo que vimos el año pasado en química, el anión nitrato y el anión nitrito se diferencian fundamentalmente por la... ¿se me fue el video? A ver. Sí, no sé por qué. Ahí está. Utiliza, ¿sí? Un mecanismo de, en este caso, reducción. Fíjense que el nitrato, si hago 2 por 3, me da 6, menos 6. Es decir, el nitrógeno tiene un estado de oxidación 5 ahí, y pasa a un estado de oxidación 3 del nitrato al nitrito. Buen día, Ángeles, que no te había visto. En este caso, fíjense que el cambio hace de que el compuesto en sí, ¿sí? Cualquier compuesto orgánico, se oxide, y acá el nitrato, al transformarse en nitrito, el nitrógeno se reduzca, ¿sí? Es decir, actúa como un agente oxidante, igual que el oxígeno, pero es distinto al oxígeno, ¿sí? Este mecanismo anaerobio es utilizado por ciertos microorganismos, como los procariotas, que son del tipo anaerobio. Entonces vamos a ver dos tipos de respiración. Y en la fermentación, ¿sí? Que es el caso inferior, ¿sí? Es muy similar a la transformación del ácido pirúvico el ácido láctico en nuestro caso. En las bacterias, la fermentación láctica no es la única. Hay distintos tipos de fermentación, ¿sí? La más común es la alcohólica, pero tenemos fermentación láctica, butírica, ¿sí? Y tenemos procesos que son homofermentativos, es decir, que se obtiene solamente un compuesto final, o heterofermentativos, en donde se obtienen más de un compuesto por el mecanismo de fermentación. Todo esto que estoy diciendo lo tienen para leer en el primer paper que tienen ya disponible para poder descargar y leerlo, ¿sí? Así que si ya lo leyeron para hoy, van a ver que estoy repitiendo prácticamente parte de lo que dije. Como aceptor final son compuestos orgánicos, como dije recién, el ácido láctico, el ácido butírico, el etanol, etc. Pero son todos compuestos orgánicos como aceptores finales de electrones. Ahora, todos los organismos, y en este caso las bacterias no escapan de este ítem, necesitan mínimamente una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno para poder Porque sobrevivir, tiene cosas ¿sí? que yo quiero y no tengo. Entonces, por quererlas yo. Abril, tenés el micrófono prendido, ¿Alguien por tiene las el dudas. micrófono abierto? Bien. En el caso de la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno, ¿sí? Ustedes recuerden que los aminoácidos, ¿sí? Tienen nitrógeno. Los lípidos, ¿sí? Generalmente tienen solamente carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y los hidratos de carbono también tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en el caso de los aminoácidos aparece el nitrógeno como un elemento fundamental para la vida, ¿sí? De tipo inorgánica y orgánica, es decir, por los que de alguna manera son descomponedores, utilizan generalmente, ¿sí? Pueden tomar el nitrógeno del medio ambiente o del suelo, ¿sí? Pero en el caso de las bacterias, la fuente de nutrición depende de compuestos orgánicos, sí o sí de biomoléculas. Entonces, tenemos los que son autótrofos, que los mencioné hoy, las plantas, que utilizan el dióxido de carbono como una fuente de carbono. Y
las bacterias y el resto de las células animales también no escapan de esto, que son heterótrofas y utilizan compuestos orgánicos como una fuente de carbono. En el caso del nitrógeno, generalmente los compuestos orgánicos, como las proteínas, que son conjuntos de aminoácidos, dan una fuente de nitrógeno, ¿sí? Algunos fosfolípidos también, ¿sí? Porque ustedes recuerden que un fosfolípido es un compuesto que tiene glicerol, ¿sí? Tiene dos colas de ácidos grasos, un grupo fosfato y un aminoalcohol. Y ahí tenemos nitrógeno, ¿sí? Y otros, como dije recién, pueden utilizar el amoníaco, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, las plantas utilizan urea, uno de los abonos principales para las plantas es la urea, que generalmente el hombre de campo lo que hace es colocarla en el suelo y de esa forma se nutren, y otros lo pueden tomar del nitrógeno ambiental, ¿sí? Muy pocos de ellos. Pero generalmente vamos a ver que las bacterias, que son todas las que nos tocan en la primera parte de esta asignatura, son organismos heterótrofos que necesitan compuestos orgánicos, ¿sí? Para cumplir sus necesidades básicas. Profe, Sí, disculpe, ¿este power después se sube como el anterior? todo lo anterior, todo va a estar, ¿sí? Ah, No bien, sé si no está gracias. ya, me tengo que fijar después. No, no, todavía no. ¿O Va, está yo el me imprimí el primero? anterior. Pues el El anterior primero sí, está. Bueno, el de las después generalidades subo de la este. microbiología. Después subo este. Bien. En el caso de los microorganismos, también necesitan algunos requisitos que pueden ser, de alguna manera, ¿sí? Selectivos en cuanto a su crecimiento. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, que es un microorganismo de alguna manera exigente. ¿Qué quiere decir esto que sea exigente? Que necesita algunas vitaminas o algunos complementos que son cruciales para poder desarrollarse en un medio de alguna manera artificial, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay medios que son enriquecidos, y esto quiere decir que a ese medio se le agrega algún componente adicional para que cierta clase de microorganismo pueda crecer en el mismo, ¿sí? Ahora, mínimamente también necesitan una fuente de azufre, generalmente la toman a través de los sulfatos, una fuente de fósforo a través de fósforo inorgánico. Acá también los ácidos nucleicos pueden ser una fuente de fósforo y los mismos fosfolípidos también, ¿sí? Y algunos minerales como magnesio, hierro, potasio, calcio, manganeso, cobre y zinc, ¿sí? Y como les dije recién, algunas vitaminas como precursores de algunos factores de crecimiento que son necesarios para algunos microorganismos, no para todos, pero para algunos sí. Factores ambientales, que ya los voy a desarrollar, ¿sí? En el caso del pH, la mayor parte de las bacterias responden a un pH cercano a la neutralidad. Por eso el pH óptimo generalmente está de 7,2 a 7,6. Igualmente vamos a ver que en este tipo de microorganismos hay rangos, es decir, hay pHs mínimos y máximos que son a veces mucho más amplios que este rango que yo les puse acá. Y también una cuestión de presión osmótica, ¿sí? Las bacterias generalmente, vamos a ver, que necesitan una cantidad de agua adecuada para poder sobrevivir. Agua libre o disponible en el alimento, ¿sí? Las que son halofílicas son las que pueden crecer en una condición de salinidad mayor que generalmente la generalidad que vamos a ver nosotros, ¿sí? Estas crecen en un componente de cloruro de sodio mayor al 6,5% en masa en volumen. Y como factor ambiental, como dije recién, la disponibilidad de oxígeno. Esto lo vamos a unir, ¿sí? Posteriormente a lo que uno llama potencial redox. Ustedes recuerden que el oxígeno es un oxidante por excelencia, ¿sí? Lo que hace el oxígeno es tomar electrones, ¿sí? Él se reduce y oxida las demás sustancias. El caso común en el medio ambiente lo vemos con el hierro, ¿sí? Si yo dejo cualquier metal a la intemperie, ¿sí? Sin una protección adecuada, se va a oxidar,
¿sí? Porque el hierro es un metal que tiende a oxidarse, a desprenderse de electrones, ¿sí? En el caso de las bacterias y de muchos microorganismos, vamos a ver que el oxígeno, al actuar como último aceptor de electrones, hace de que los aerobios, que son obligados o estrictos, necesiten sí o sí el oxígeno para sobrevivir. En el caso de los aerobios, anaerobios facultativos, estos microorganismos o bien pueden oxidar o bien pueden fermentar. Es decir, que pueden crecer en condiciones limitantes de oxígenos. Y los microaerófilos son los que crecen en una atmósfera más enriquecida en dióxido de carbono, ¿sí? Generalmente al 5%. En el caso de los anaerobios tenemos los llamados aerotolerantes, que toleran ciertas condiciones ¿sí? mínimas de oxígeno, y los que son obligados o estrictos, los anaerobios obligados o estrictos, necesitan crecer en ausencia total de oxígeno. Por eso los vamos a ver generalmente en productos que se hacen generalmente en anaerobiosis, ¿sí? Por ejemplo, en conservas, tanto de carne como de verduras. Bien. Anaerobios obligados y facultativos. Van a encontrar en la literatura, lo que yo les puse ahí, dos tipos de enzimas que son necesarias para la vida bacteriana. Una es la superóxido dismutasa, que si ustedes se acuerdan algo del año pasado de química, yo les dije que el oxígeno tenía como estado de oxidación general, ¿sí? Preferencial, el -2, es decir, tomar 2 electrones para completar el octeto. Pero también podría tener un estado de oxidación -1, en el caso de los peróxidos, y -1,5 en el anión superóxido, ¿sí? Que es un radical oxidativo, que se produce generalmente por la degradación de los nutrientes, ¿sí? En nuestro caso tenemos peroxisomas, que tienen estas enzimas que nos ayudan a eliminar radicales oxidativos. En el caso de las bacterias, las que tienen este tipo de enzimas pueden degradar los nutrientes que de alguna manera generan tanto peróxido de hidrógeno como anión superóxido, y con estas enzimas de alguna manera eliminarlos. En el caso de los aerobios obligados y facultativos tienen estas enzimas. En el caso de los anaerobios obligados carecen de enzimas, y en los anaerobios aerotolerantes tienen solamente peroxidasa, ¿sí? Estas enzimas logran de alguna manera eliminar estos radicales que pueden ser letales para la vida celular, porque oxidan membranas celulares, y que les permiten ¿sí? o bien oxidar o bien fermentar los alimentos. En el caso de la temperatura, como último requisito, los microorganismos pueden ser o bien de tipo psicrófilo, nosotros no los vamos a ver, son bacterias que viven en condiciones extremas de temperatura, fíjense, un rango de 0 a 20, con un óptimo de 15 grados, ¿sí? Los psicrótrofos, que son mesófilos adaptados a menor temperatura, eso sí, los vamos a ver, como condiciones de alterantes, en algún ejemplo, ¿sí? Que pueden crecer en temperaturas de refrigeración. Los mesófilos, que son todos los patógenos que vamos a ver, ¿sí? En su mayoría, ¿sí? Salvo listeria, que es un psicrótrofo, ¿sí? Que crecen en una temperatura óptima de 25 a 40 grados centígrados con un óptimo de 37. Los termótrofos, que son mesófilos también adaptados, ¿sí? Donde el rango de temperatura es un poquito superior, y los termófilos, que no los vamos a ver, que son bacterias que crecen generalmente en condiciones extremas, ¿sí? Por ejemplo, termófilos acuáticos, que es una bacteria que se utiliza para hacer una reacción como la reacción de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es una reacción para ácidos nucleicos. Esta bacteria se obtiene a través de, esta bacteria se obtiene una enzima, perdón, que es para hacer la amplificación del ADN, y es una bacteria que está prácticamente en crecimiento en lugares extremos de temperatura, en geyser o en fallas oceánicas, donde la temperatura es muy alta. Por eso les digo que no las vamos a ver. Las vamos a nuclear generalmente en el rango central, tanto en los ciclótrofos como los mesófilos como los termótrofos. Estos rangos sí los vamos a manejar. Bien. ¿Querés pasar, Ángeles, lista? Mientras.
Bien, bueno, vayan poniendo en el chat En el chat. los Ahí, presentes. ahí estoy yo, ¿eh? Bien. Seguimos un cachito más. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Vamos a ver un poquito justamente lo que es el papel e importancia de los microorganismos en los alimentos, ¿sí? Algo relativo a lo que ya vine hablando recién. ¿Qué ocurre con los microorganismos? Los microorganismos tienen, de alguna manera, un metabolismo que, al ser heterótrofo, en la mayoría de los casos, por lo menos los que estamos viendo nosotros, ¿sí? Generalmente se desarrollan tanto en los alimentos como en los animales, incluido el hombre, ¿sí? Esto hace de que, por los mecanismos de reproducción celular, por ejemplo, de las bacterias, se den procesos de infección, ¿sí? Y generalmente estos procesos son patológicos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el papel en la naturaleza? ¿Sí? Los microorganismos no es que tengan la finalidad de infectarnos. Los microorganismos colonizan un alimento, colonizan un organismo superior, y lo que hacen es multiplicarse. Y al multiplicarse, lamentablemente, se van a dar estos procesos que son patológicos tanto para el hombre como para los animales, ¿sí? Están dentro de una cadena trófica que, al estar muy por debajo de los organismos superiores, ¿sí?, no tienen la finalidad de enfermarnos, sino que lo hacen solamente por un mecanismo de autoperpetuación, nada más, ¿sí? El hombre, obviamente, ha
aprendido desde Pasteur en adelante que estos microorganismos, al ser patógenos y poder enfermarnos, hay ciertas estrategias, como los fármacos, que son los antibióticos, que logran frenar las infecciones, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿sí? En algunos casos, ustedes saben ya que hay ciertos microorganismos que son resistentes a los antibióticos, y esto los hace mucho más peligrosos para el hombre. Ahora, durante el proceso en los cuales los microorganismos se desarrollan, logran oxidar, es decir, logran degradar ciertas sustancias como hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que son los que tiene cualquier alimento, ¿sí? Y esto lo hacen con la finalidad de obtener compuestos, de alguna manera, mucho más degradados, ¿sí? Los sillares, por ejemplo, de las proteínas, recuerdan que son los aminoácidos, de los lípidos, en el caso de, por ejemplo, los lípidos que nosotros conocemos como grasa, están formados por el glicerol y por ácidos grasos. Los fosfolípidos tienen el esqueleto también de glicerol y dos ácidos grasos, un grupo fosfato y un aminoalcohol, etc. Entonces, toda esta materia orgánica y los hidratos de carbono, ni hablar que son los más fáciles de poder degradar, termina siendo, al fin y al cabo, un material que logra dar energía para el metabolismo celular y compuestos inorgánicos para la sobrevida de, en este caso, las bacterias, ¿sí? Es decir, que el alimento actúa como un medio nutritivo. La alteración, ¿sí?, microbiana se da de alguna manera en forma natural, ¿sí? Si ustedes dejan un alimento y no lo preservan en condiciones, por ejemplo, de refrigeración, o lo aíslan en el medio ambiente de la presencia fúngica de hongos, como ven acá, ¿sí?, los organismos que pueden proliferar, lo que terminan es alterando el alimento. Y ya dijimos que la alteración del alimento habla de la calidad del alimento, es decir, que en las cuestiones de inocuidad a nosotros no nos afectaría porque no lo vamos a consumir. Si ustedes ven esto, no lo van a consumir, ¿sí? Un alimento que está alterado no se consume. El problema está cuando el alimento no presenta la modificación de los caracteres organolépticos. Bien, ahora, entonces, como dije, el alimento tiene nutrientes, ¿sí? Es consumido por el hombre. Vamos a tener una flora basal que es de origen natural, que es la que muchas veces, como vimos hoy, ¿sí?, como les dije hoy, ¿sí?, en ciertas ocasiones se puede disminuir bajo ciertos tratamientos, como por ejemplo la leche, la pasteurización, ¿sí? Y ahí vamos a tener microorganismos que pueden ser alterantes o bien patógenos, que llegan al alimento, o bien porque forman parte de la materia prima, o que puedan llegar a través de los manipuladores, o bien en el proceso de manufactura, ¿sí? Cualquiera sea de esas fuentes, los microorganismos que colonizan el alimento pueden ser o bien alterantes o bien patógenos. Los alimentos que no se tratan, es decir, que, por ejemplo, que la materia prima no sufre modificación hasta que llega a la mesa, ¿sí?, pueden tener algún número que pueda variar, ya sea de mohos, levaduras o bacterias. Ahora, ¿cuál es el número total de microorganismos, como vimos en la clase pasada, que de alguna manera tiene que ser permitido? Eso figura en el código alimentario. En el código alimentario van a ver que para cada tipo de alimento hay un límite permitido que a veces es 0, es decir, que no tiene que tener. Por ejemplo, Escherichia coli no tiene que estar en los alimentos, ¿sí? La presencia de Escherichia coli hace de que ese alimento tenga que ser descartado, ¿está claro? Entonces, es importante conocer primero la flora basal. Por ejemplo, en la leche, ¿qué podemos tener? Lactobacillus, estreptococos lácticos. Esas bacterias son, ¿sí?, la flora basal que vamos a encontrar en el alimento, ¿sí? También podemos encontrar, por ejemplo, algunas bacterias que pueden estar, ¿sí?, y provenir del pezón del animal, ¿sí? Por ejemplo,
Hay ciertas patologías, generalmente que se habla de mastitis en el ganado bovino, o sea, en la ubre del animal, en donde el pezón se agrieta, se inflama. Generalmente cuando antes se ordeñaba en forma manual, esto se detectaba mucho más fácil. Ahora con los ordeñadores automáticos, si el tambero no tiene mucha precaución de examinar los pezones del animal, ¿sí?, se coloca el chupete en la ubre de la vaca, es decir, en el pezón, y a veces hay ciertos microorganismos como Staphylococcus aureus que pueden llegar a la leche, ¿sí? Entonces, esta flora alterante o patógenos que es anormal es la que debe de ser detectada, ¿sí? Los microorganismos están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Y vamos a ver que hay bacterias que son clásicas, por ejemplo, y que pueden aparecer, por ejemplo, en el agua, que pueden aparecer en la tierra, y que pueden ser transportados por distintos mecanismos hacia el alimento. Por ejemplo, por el agua que se contamina a nivel freático, es decir, la napa freática tiene que estar de alguna manera sin bacterias, o por lo menos con bacterias que pueden provenir del suelo, pero no con bacterias que sean patógenas. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en lugares donde no hay, como nosotros tenemos acá en la ciudad, ¿sí?, una redistribución de agua, ¿sí?, donde hay, por ejemplo, pozos, ¿sí?, de agua, donde se hace perforación, y también puede estar aledaño, ¿sí?, los pozos ciegos, en donde toda la materia fecal y toda, digamos, todas las excreciones van a ese lugar, ¿sí? Si el pozo ciego puede tener de alguna manera, y pasa esto, fisuras o fracturas con el tiempo, ¿sí?, eso puede contaminar la napa freática. Y ahí tenemos contaminación del agua de bebida, también muy importante. Entonces, en los alimentos, los microorganismos pueden llegar por ¿sí?, por varios vectores, ¿sí? Los insectos pueden ser vectores también, los manipuladores pueden ser vectores, los lugares donde se elabora el alimento también puede ser un lugar de contaminación, ¿de acuerdo? Por eso generalmente la higiene tiene que ser adecuada. Entonces, lo voy a aclarar desde ahora. Cuando hablamos de patógenos, hablamos de microorganismos que son capaces de producir daño. La patogenicidad es la habilidad o la potencialidad de un microorganismo para producir daño en un huésped determinado. Estos son caracteres de tipo cualitativo, es decir, no se pueden medir, es o no es, ¿sí? ¿Es patógeno o no es patógeno? Como dije en la clase pasada, o es aprófito, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de virulencia, es una expresión cuantitativa de la patogenicidad, es decir, hay cepas que son más virulentas que otras, que van a producir más daño. Por ejemplo, si uno habla de Escherichia coli. Escherichia coli puede ser enteropatógena, ya la vamos a ver, o enterohemorrágica, ¿sí? Dependiendo del grupo etario, que generalmente son infantes, ¿sí? La enteropatógena no es tan, digamos, de alguna manera virulenta como la enterohemorrágica. La enterohemorrágica puede producir más daño y hasta llegar a una insuficiencia renal crónica de por vida, ¿está claro? Entonces, en la interacción entre los microorganismos, por ejemplo, bacterias y el huésped, tenemos los patógenos primarios o un patógeno oportunista. ¿Cuándo un patógeno es oportunista? Cuando de alguna manera en el medio ambiente este patógeno no generaba patología, ¿sí?, aparente, pero ahora sí la genera. Por ejemplo, cuando hay una disminución en las defensas. Tema que vamos a ver a posterior, ¿sí?, la clase que viene, lo que es el sistema inmune. Entonces, dentro de la interacción, recuerden, entre huésped y hospedador, tenemos varios tipos de interacciones. La simbiosis es cuando los dos se benefician, el neutralismo es cuando ninguno se beneficia de los dos, pero no se perjudican, el comensalismo es cuando uno se beneficia, pero no perjudica al otro, y el parasitismo es el grado extremo en donde uno perjudica al otro beneficiándose, en este caso el parásito. Bacterias patógenas, ¿qué hacen? Crecen y se multiplican en el huésped. Signos y síntomas. Y acá vamos a hablar
de ahora en más después de lo que es el diagnóstico diferencial, ¿sí? En donde uno puede definir una patología a través de los signos y los síntomas que van ocurriendo en el paciente, ¿sí? Y hablamos de enfermedad sintomática, es decir, cuando hay síntomas. Ahora, y aclaro desde ahora, ¿qué es enfermedad asintomática? Es lo que algunos autores refieren a portador sano. Ojo, si es portador no está sano. Es decir, tiene de alguna manera, ¿sí?, un grado de enfermedad que es asintomática. Ustedes esto lo habrán escuchado hablar con el COVID, seguramente. Cuando hablábamos del COVID, hablábamos de se hablaba en la televisión de los portadores sanos. Si es portador, no está sano. No manifiesta síntomas. ¿Está claro? Es un portador asintomático, no está sano. Hasta que de alguna manera elimine el patógeno de su organismo, no está sano. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Por eso hablamos de colonización. Es la presencia de microorganismos en las superficies corporales. Y acá puede entrar por cualquier tipo de vía. Nosotros nos vamos a restringir solamente a la vía digestiva, nada más. ¿Está claro? Es decir, no me voy a referir ni a la vía cutánea ni a la vía respiratoria porque no nos interesa. Solamente los patógenos que entran por vía digestiva. Y la infección es generalmente cuando el patógeno logra invadir los tejidos, en este caso va a entrar por vía digestiva, o sea, va a atravesar la barrera estomacal como medio, ¿sí?, de alguna manera crucial para el pasaje de ciertos microorganismos por el medio ácido, y una vez que llega en el intestino, ahí pueden hacer una infección de tipo intestinal o extraintestinal, es decir, en el intestino o atravesar el intestino y tomar otros órganos. ¿Está claro esto? Por eso hablamos de intestinal o extraintestinal. Mecanismos de patogenicidad, ya vimos algunos. Adherencia. Perdón, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre patógeno oportunista y patógeno primario? El primario es el que de alguna manera siempre genera enfermedad. El oportunista es en el que en algunos casos puede generar enfermedad, en algunos grupos etarios y en otros no, ¿sí? Por ejemplo, uno puede ver que hay ciertos tipos de enfermedades virales, ¿sí?, como la gripe, ¿sí?, que son patógenos. Entonces, enferman, a pesar de que uno tenga la vacuna, puede generar una infección, pero no, o sea, la vacuna lo que nos va a proteger es de las consecuencias que pueda generar ese patógeno, en este caso el virus de la gripe, ¿sí?, a través de otros procesos que pueden ser infecciones bacterianas. Entonces, el neumococo que genera neumonía, en el caso de un paciente que estuvo con gripe, que cursó con gripe, es un patógeno oportunista. ¿Está claro? Es decir, no se da en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero hay personas que, por ejemplo, no se vacunaron, que pueden cursar la enfermedad y en algunos casos el neumococo, que no está asociado al virus, porque no tiene nada que ver, es otro tipo digamos, de etiología, pueda generar neumonía. Entonces vos a ver que hay pacientes que tuvieron gripe y que cursaron con neumonía y se los medicaron con antibióticos, no para la gripe, es para el neumococo, que en este caso es un patógeno oportunista. ¿Quedó claro? Sí, ¿Se gracias. entendió? ¿Está? Bien. Sí. Entonces, sigo. Adherencia, ¿sí? Las bacterias recuerden que tienen estos pilis, ¿sí?, para poder adherirse y fijarse y colonizar tejidos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, que se puede adherir a la mucosa intestinal y de ahí secretar una toxina. Por eso vamos a hablar de una toxoinfección. Invasividad, lo vamos a ver en el caso de Shigella. Shigella puede invadir tejidos y generar sustancias que atraviesan el enterocito y que puede hacer una infección extraintestinal, por ejemplo en el hígado. Toxicidad, ¿sí?, la capacidad para producir toxinas. Esto bien puede ser en el organismo, es decir, in vivo, en el intestino, generar toxinas como lo dije acá, o bien en el alimento. Entonces vamos a hablar de una intoxicación cuando la toxina está preformada en el alimento, o de una infección de carácter tóxico, es decir, toxoinfección, cuando la toxina se secreta en el intestino. ¿Queda claro?
Pues son dos cosas distintas. Una cosa es una intoxicación, toxina preformada en el alimento, y otra cosa es una toxoinfección. Es decir, es una infección de carácter tóxico. La que genera la sintomatología es la toxina que se secreta en el intestino. El caso, por ejemplo, de Vibrio cholerae, el agente del cólera. Hipersensibilidad, cuando hay una inducción de la respuesta inmune contra el huésped. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, de los mohos, que algunas micotoxinas pueden, de alguna manera, ¿sí?, exacerbar el sistema inmune, dar fenómenos de tipo alergénico. Acá tenemos la colonización, adhesión, adaptación y multiplicación. Esto es una filmina que, te repito la anterior, ¿sí? Y la interacción receptor-ligando, en donde hay factores de adherencia, adhesinas, puede haber fimbrias, lipopolisacáridos, ácido teicoico. Esto lo vimos en la clase pasada como componentes de la pared y de la membrana externa, y otros componentes como el glicocáliz y la cápsula, que son todos de fenómenos alergénicos. Ahí tenemos las fimbrias y las piles, que es lo que vimos en la clase pasada. Y los fenómenos de adhesión por los pilis, que son los que logran adherirse a la mucosa intestinal. Acá tienen lo que es la cápsula y el glucocálix. Recuerden que la cápsula está formada por un material que es muy viscoso y que es secretado a través de la pared, ¿sí? Y que hace de que el microorganismo pueda burlar al sistema inmune. En el caso del glucocálix es muy similar, y esto generalmente lo hacen ciertas bacterias que generan este tipo de estructura de polisacáridos y también la ayudan a poder resistir a la fagocitosis, es decir, burlar al sistema inmune. Ahí tienen una coloración negativa de la cápsula, en donde justamente la función es antifagocitaria. Algunas enzimas, ¿sí?, como factores de diseminación, como la hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico que cementa las estructuras celulares, la colagenasa, que también degrada el colágeno, la neuroamidasa, que degrada ciertos tipos de aspectos de las membranas celulares, la streptoquinasa y la estafiloquinasa, que son enzimas de estreptococos y estafilococos, las fosfolipasas, que logran degradar fosfolípidos, las lecitinasas, que logran degradar la lecitina de las células vegetales, y las hemolicinas, que logran romper la membrana plasmática de los glóbulos rojos y hemolizar de alguna manera, ¿sí?, este fenómeno de hemólisis que se ve a través de estas enzimas que son de secreción bacteriana. Acá las tienen todas. Hemolicinas provocan la lisis de eritrocitos, coagulasas coagulan el fibrinos, que nosotros hablábamos a ver en Staphylococcus aureus, que es una prueba que se hace en el laboratorio para poder determinar si son cepas de Staphylococcus aureus o de otro estafilococo, que no es el aureus, el epidermidis, por ejemplo. Las quinasas, que degradan la malla de fibrina, las streptoquinasas, que son las secretadas por estreptococos y actúan como fibrinolicinas, y hialuronidasas, que disuelven el ácido hialurónico que se encuentra en el tejido conectivo, las proteasas, que degradan proteínas, por ejemplo, la fibra del tejido muscular, y las beta-lactamasas, que hidrolizan el antibiótico, y por eso las bacterias que tienen, ¿sí?, que son beta-lactamasas positivas, son las que pueden resistir a este tipo de antibióticos, como los beta-lactámicos. Bueno, las colagenasas ya las mencioné. Factores necrotizantes, por ejemplo, la destrucción de enterocitos por Shigella. Factores hipotermizantes, inhibición del punto remulador, o sea que estos factores hacen de que no se desarrollen procesos febriles, que se enmascare la fiebre, como mecanismo de defensa. Las DNAsas, que la vamos a ver en Staphylococcus aureus, como una prueba también de laboratorio para poder determinarlas, ¿sí?, que degradan el ADN, y la lecitinasa, que también destruye la membrana citoplasmática de algunos glóbulos rojos, ¿sí? Y hasta acá. Bueno, algunas endotoxinas y exotoxinas. Recuerden una cosa, las endotoxinas las vamos a ver presentes solamente en gram negativos. En cambio, las exotoxinas las vamos a ver en gram negativos y en gram positivos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que las endotoxinas, para poder liberarse, la célula tiene que ser lisada. Es decir, que acá generalmente el sistema inmune
los linfocitos citotóxicos, que vamos a ver en la clase que viene, cuando logran degradar a estas bacterias, liberan estas toxinas. En cambio, las exotoxinas, que pueden ser tanto de gram positivos como de gram negativas, ¿sí? Son las que generalmente son secretadas a través de la célula, atraviesan la pared y llegan al medio externo. Algunas estructuras importantes, estas después mírenlas, que ya las habíamos visto en la clase pasada, y la de las gram positivas y gram negativas, ¿de acuerdo? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero repásenlas. Esto es lo que yo les decía, los azúcares, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, que forman la pared de las células, ¿sí? Procariotas, lo que se llama mureína o de alguna manera péptidoglicano. Fíjense que los aminoácidos pueden ser L o D. Eso también es una cuestión importante. Esto es lo que es una espora. Recuerden que la célula lo que hace es fragmentar su estructura y, de alguna manera, ¿sí? Poder resistir a los cambios medioambientales. Bien, hasta acá. Finish. Bueno, después les dejo esto grabado. Quiero salir de acá. Ahí está. Bueno, la clase que viene, que sería el miércoles próximo, ¿sí? Repasen lo que ya tienen, ya pueden leer los dos papers, tanto el de generales de bacterias como el de metabolismo y fisiología bacteriana. Lean los dos, así después la clase que viene pueden hacer preguntas. Más adelante van a tener, porque yo lo voy a poner ya visible, un cuestionario. Ese cuestionario es orientativo para el parcial. Yo les recomiendo que lo hagan, que consulten las dudas que tengan sobre el cuestionario, porque después es en lo que nos vamos a basar para poder evaluarlos, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, pusieron Dale, todos gracias. presente. Nos vemos semana que viene después de Pascuas. Así que bueno, Bien, felices profe. Pascuas Nos vemos. y nos vemos Chao, la felices semana que Pascuas. viene. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias. Vas. Chau, chicos. Gracias.